ya se les abre. Entonces esperan un momento, Es igual que tiene Linux. que salir una ventanita nueva, sino que como está el servidor conectado, realiza muchas actividades, es un poco lento. Entonces, esta es la terminal y en base a esto ustedes pueden realizar las consultas que necesiten. Aquí, ojo, por favor, y pondrán atención. El usuario, como yo les mostré al inicio, está ya predeterminado como SPCERT, Server 1. El nombre general es SPCERT. ¿Por qué les menciono esto? Si ustedes han revisado Linux antes, deben saber que hay un usuario que se llama root, que es el usuario general. Sí. En el usuario root ustedes pueden hacer ciertas configuraciones, pero si no le cambian a lo que es el SPCERT, van a perder configuraciones básicas de lo que es el sistema y sobre todo el Nessus. El Nessus se encuentra almacenado aquí en el servidor. La máquina que nosotros tenemos en la esquina lo usamos como estación de trabajo para conectarnos al Nessus. Ya les voy a mostrar eso también. Entonces, tengan bien en cuenta que toda la configuración básica está en el usuario SPCERT. Por A o B circunstancias, ustedes van a tener que cambiar al usuario root. Por conocimiento y como práctica puede que el ingeniero Ron les haga hacer eso en ese momento. Pero tengan en cuenta que no van a poder manejar toda la configuración en cuanto a análisis de vulnerabilidades si ustedes no se encuentran en el usuario SPCERT. Entonces, eso tendrán en cuenta. Este es lo que viene a ser el terminal. Lo vamos a cerrar porque quería que tengan una idea de cómo se activa. Vamos a utilizar este de acá. Entonces, aquí nosotros primero tenemos que verificar el acceso al internet. Tiene lo que es una dirección IP, el servidor. Esta dirección IP ya está asignada en UTIX. ¿Por qué? Porque ellos tienen un firewall general mediante el cual controlan el flujo de acceso a lo que es la ESP matriz. Por ese motivo, como es un sistema de análisis de vulnerabilidades, la IP debe estar registrada para que nosotros tengamos permiso desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para hacer los diferentes tipos de análisis. Entonces, en ese momento ustedes deben tener en cuenta que se debe solicitar permiso a UTIX. Simplemente se les notifica porque la IP del servidor ya está registrada. Simplemente se les notifica, necesitamos hacer un análisis. Ellos nos dan el acceso y nosotros podemos accesar. Hemos hecho análisis a IPs de la ESPE de Santo Domingo, ESPE La Tacunga, lo que es acá arriba el YASA 1, y aquí varias IPs internas como han sido SPTV también. Entonces les voy a mostrar primero para verificar. Ustedes hacen el ping. ¿Cuál sería la IP? Primero es que este es el proceso básico. Primero le hacen el ping y comienzan a recibir información. Sí, esto es para verificar que tengamos el acceso al internet. Tengan en cuenta que si no tienen el acceso hay algún tipo de inconveniente. Entonces esa es la primera. Luego colocan el control C y se suspende la revisión. Al momento de suspender tienen que fijarse en este dato: la cantidad de paquetes transmitidos y la cantidad de paquetes recibidos. Siempre deben coincidir ambos valores, si no igual hay algún tipo de inconveniente. Los paquetes enviados con los recibidos. Sí, siempre tienen que coincidir. ¿Y dónde podemos revisar? Esto se mira aquí. Y otra cosa, por ejemplo, si ustedes tuvieron algún inconveniente de conectarse con una IP, les doy por ejemplo la 10.2.4.7, un ejemplo. Si ustedes tuvieron un inconveniente, aquí les va a mostrar tantos paquetes enviados y les va a salir 0 paquetes recibidos. Eso es porque dio algún tipo de inconveniente y ustedes tienen que revisar. Después les voy a indicar, hay una opción que se llama traceroute. ¿Esto para qué nos sirve? Sirve para analizar hasta dónde está llegando la solicitud de la conexión y dónde se está quedando. Y ahí hay que averiguar por qué. Generalmente suele dar problema de que el equipo no esté encendido, o en algún punto hay algún firewall o hay algún tipo de defensa que está bloqueando el ingreso de nuestro servidor.
Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, este es el primer paso. Comprobar el internet. Vamos a ver si es que alcanzamos a hacer ahora, pero cuando una vez ya tengamos verificado que la IP, que nuestro servidor tiene acceso a la IP solicitada para el análisis de vulnerabilidades, ahí tenemos que pasar a lo que es el Nessus, y eso lo vamos a hacer desde la estación de acá. Entonces, pasemos. Entonces, vamos al navegador. Este es el Nessus. Sí, se escribe. Entonces, vayan anotando esto, por favor. La IP es la 10.9.9.242. Esta es la dirección no de este equipo como tal, no se confundirán. Es la dirección del servidor CentOS que se encuentra al lado izquierdo. Es el servidor en el que acabamos de ingresar hace un momento. Como yo les comentaba, esta dirección 10.9.9.242 ya ha sido registrada en lo que es UTIX. ¿Por qué? Porque ellos manejan el firewall general de la ESPE matriz. Esta IP ya está registrada, por eso ya no hay que hacer un proceso más grande. Simplemente yo notifico, necesito realizar un análisis de vulnerabilidades, y el ingeniero Andrés Castillo, que está encargado de esa sección de la seguridad en UTIX, me autoriza, y yo tengo de 8 de la mañana a 8 de la noche para poder hacer los análisis. Entonces, una vez que en el servidor hicimos el ping y verificamos la conexión con el equipo y que tenemos el acceso, nosotros venimos acá, que este es el sistema Nessus. Entonces ponemos user, vamos a utilizar una clave genérica. Por el momento no les voy a dar la clave de acceso hasta que el Inge me autorice. Bien. Okay. Ya. Entonces entramos a lo. Este es el Nessus. Se coloca user y la contraseña. Entonces este es el Nessus. Aquí tenemos lo que son los escaneos. Y aquí tenemos las diferentes carpetas con la información que se ha ido realizando. Entonces les voy a explicar, porque este es un tema un poco extenso, les voy a explicar a grandes rasgos. Esta aplicación nos permite realizar un análisis de vulnerabilidades. Una vez que nosotros ya tenemos la IP que se solicitó, verificamos que hay el acceso, iniciamos el análisis. Lastimosamente, debido al rendimiento, el tiempo de análisis demora de 2 a 3 horas. Entonces tengan en cuenta de que ustedes mandan a analizar y dicen a los 10 minutos, ya está el resultado. No, lastimosamente hubo un error. Se perdió la conexión en algún momento, apagaron el equipo, sucedió algo. ¿Por qué? Porque los equipos no son muy rápidos. Entonces los análisis toman de 2 a 3 horas. Estas son las diferentes carpetas de los diferentes sitios que nos han pedido análisis. Entonces, por ejemplo, generalmente este es el de UTIX. Vamos a UTIX, este es uno de los últimos. Ingresamos aquí. Ustedes tienen que ir guardando. Estos son los códigos que generalmente se usan. SP-AB-UTIX- y el número o sea, primero de la solicitud general que se realizó, que esta viene a ser la 007 y -001. ¿Por qué? Porque se realizaron con IPs relacionadas a esa solicitud. Entonces, como ven, aquí está la 10.2.4.7. Lastimosamente, el último informe solicitado no se lo pudo terminar y se mandó el reporte ya que hubo una desconexión. En ese aspecto yo sí voy a necesitar su colaboración, porque cuando vayan a hacer la práctica, si por A o B no hay conexión, o sea, podemos hacer una práctica interna de aquí de la ESPE que sí nos va a funcionar, porque estamos trabajando con una IP, como quien dice, local. Pero mi objetivo con el Ingerón también que le voy a solicitar es que ustedes puedan hacer un análisis de una IP, ya sea del YASA o de otra. Entonces, ahí sí voy a necesitar su colaboración, porque si por A o B no pueden conectarse, tienen que solicitar en UTIX para que sepan cómo es el proceso completo. Entonces, aquí está la IP y aquí es cuando se generan los análisis. Una vez que ustedes ingresan los datos,
le ponen en iniciar la configuración y va a comenzar el escaneo. Como ya les digo, dependiendo de la cantidad de vulnerabilidades, también los clasifica. Los va clasificando entre críticos, altos, medios, bajos e informativos. ¿Cuáles son los informativos? Los informativos son simplemente alertas que corren el riesgo de convertirse en una vulnerabilidad. Aquí les voy a hacer la pregunta a ver si es que alguien tiene el conocimiento. Eh, en su opinión, ¿en qué momento pasa de ser una posible vulnerabilidad a una vulnerabilidad verificada? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando se haya recibido un ataque. Eh, Aquí les voy a explicar para que se tenga la mejor idea. ¿Cuándo se torna de informativos a una vulnerabilidad real? Cuando, por ejemplo, debes tener una clave de acceso mínima de 8 caracteres. Y estos deben incluir letras minúsculas, letras mayúsculas, números y por lo general uno de estos caracteres especiales. Porque también recuerden que hay caracteres que no se permiten utilizar. Entonces, esa es una clave segura. Entonces, si tu clave no cumple con estas características, es una vulnerabilidad informativa. Porque en ese momento específico no está cumpliendo, pero posiblemente después se puede volver una vulnerabilidad, porque si te ataca un hacker y tu clave no tenía esas características, ahí sí ya se vuelve una vulnerabilidad real. Entonces ese es el ejemplo. Las informativas no se les toma tanto en cuenta, pero sí son recordatorios de, como decir, deficiencias que tiene este servidor y que en algún momento se podrían volver vulnerabilidades reales. De ahí hay los otros tipos, como les dije, los bajos, los medios, pero los más fuertes son los altos y los críticos, que ya conllevan actualizaciones específicas de los servidores y los parches de seguridad. Siempre, siempre, siempre los equipos tienen que estar parcheados, por lo menos una actualización mensual. Y si no disponen de esas actualizaciones, ahí se vuelven vulnerabilidades críticas y altas. Este servidor de lo que era la ESPE Latacunga, no sé para qué le van a utilizar, pero no tiene no tiene ninguno de estos procesos aplicados y por eso tiene vulnerabilidades críticas y altas. Cuando se realicen las actualizaciones, ¿se tiene que cambiar las contraseñas? ¿O no? ¿O las contraseñas se quedan fijas? Es decir, si yo cumplo mis 8 caracteres de mi contraseña, ¿le dejo así siempre o tengo la obligación de irle a cambiar? Por ejemplo, las contraseñas deben tener mínimo los 8 caracteres, pero sí se establece un rango de por lo menos cada 2 años deberías poder cambiar. La contraseña. Sino que generalmente no se hace porque con el tiempo te puedes ir confundiendo. Entonces, lo que generalmente se suele hacer es que si colocaste un 0 o 1 al final, se lo va cambiando, vas incrementando el número. ¿Por qué? Porque te puedes confundir y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, este es un proceso un poco más complejo, ahorita no lo vamos a terminar, pero básicamente ingresamos al sistema y en esta sección de acá, aquí se pone New Scan y vamos, aquí hay diferentes opciones, vamos a Basic New Scan y aquí hay que llenar los diferentes informaciones y aquí al final ponemos la IP. Les voy a poner solo por ejemplo, pero en este momento no se puede. 10.2.4.7. Entonces, una vez que ya está todo esto cargado, se le va a poner aquí en Save. Y una vez que ya guardamos, nosotros vamos a regresar a lo que es esta carpeta de acá y ya nos va a salir el nuevo proceso de escaneo. Y va a salir con una especie de círculo porque está en espera y en proceso de inicio. Una vez que nosotros le damos aquí, ahorita están apagados porque ya se finalizaron, pero una vez que le damos play en este botón verde, porque va a estar verde en ese momento, inicia el proceso de análisis y ustedes deben tomar en cuenta que esos son o de 1 hora y media a 3 horas.
y una vez que termine, aquí ustedes van a poder accesar y les sale esta información. Recuerden de que si es que les salió que ya terminaron, pero verifican el tiempo, porque tienen que verificar el tiempo, y pasaron solo 10 minutos, el análisis no se completó correctamente. Y tienen que igual averiguar qué sucedió y volver nuevamente a realizar. ¿Cómo puedo averiguar eso? Un mínimo de tiempo para no volver a escanear. El mínimo de tiempo sería por lo menos hora y media. Y para verificar tendrías que primero hablar con la persona que solicitó el análisis y preguntarle si el equipo está encendido. Eso es lo primero. Primer paso. Sí, y en segundo, vas de nuevo al servidor CentOS, haces la revisión del ping Al y navegador. claro, Ya. al terminal, y si en el ping ya te dio un error, es porque algo sucedió. Y en caso de que esté bien encendido y me dé ping. En ese momento tienes que averiguar qué sucedió allá y hacer el traceroute. Primero tienes que averiguar en UTIX si tienes el permiso para que el servidor tenga el acceso a un IP que está fuera de la SP matriz. Y si no, ahí sí ya tienes que hacer el traceroute directamente para averiguar a ver qué pasó. Porque por experiencia sí me ha pasado de que no... Primero, al equipo no le tuvieron encendido el tiempo necesario. Y segundo, habían activado el firewall en la Latacunga y nadie les había avisado del análisis. Entonces la señal se bloqueó y yo no pude tener el tiempo suficiente para terminar el análisis. Y otra cosa que también hay que verificar, que sí me ha sucedido hasta con la SPTV, que no ha sido correctamente la IP. Me mandan a analizar un IP que no era de otro equipo, pero el equipo no correspondía. Entonces esas cosas también tienen que ustedes fijarse. Pero para nosotros hacer la prueba, como vamos a venir los sábados, ¿cómo vamos a tener autorización o para hacer esto de la amenaza o lo que sea, algún otro ordenador o servidor? Vamos a coordinar con el Ingeron para solicitar a UTIX que nos permitan hacer alguna práctica con alguna IP. No sé si con la IP del Héroes del CENEPA o con algún otro lado, pero vamos a coordinar. Pero por ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ustedes van aquí, sí deben conocer, ustedes ponen CMD al símbolo del sistema y ahí simplemente ponen el IP config. Sí, para Esto saber vamos a hacer algo. la práctica después. Entonces, como ustedes ya saben, aquí ya obtenemos la información de lo que es este equipo específicamente, que viene a ser la 10.9.9.204 y la máscara de red. Ajá. Entonces, utilizamos esta dirección y ahí sí vamos al servidor, verificamos la conexión y luego regresamos al Nessus y podemos hacer igualmente el análisis de este equipo o de cualquiera de los otros equipos. Pero este es el proceso. Buscamos la IP y podemos hacer el análisis. Cuando Entonces- se tiene la información así como nos había dicho crítica y eso, ¿cómo se analiza la información que está dentro? O sea, es decir, yo veo que hay un montón de crítica. En ese momento, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué pasó o por qué hay bastante crítica? ¿Cómo se podía dar una respuesta a eso? Es un poco complejo ahorita de acabar de explicarles, pero una vez que, por ejemplo, nosotros ingresamos acá, vamos a tener este resultado. Ajá, exacto. Entonces, lo primero es generar un reporte, que hay diferentes opciones: PDF, HTML y el SCB. Entonces, por lo general se hace o PDF o HTML. Tomamos el HTML y lo ponemos generar reporte. Una vez que se genera el reporte, nos va a salir esta sección que se abre en un navegador también. Entonces lo abrimos y sale que es la dirección IP analizada y la cantidad de críticos, de altos, de medios, bajos e informativos. Entonces, esto es lo que hay que pegar en un documento porque siempre se entrega un informe. El informe siempre se lo tiene que presentar. Ajá. Una vez que ya tenemos esta información, nosotros regresamos acá. Al ingresar en esta sección donde está la IP, nosotros ingresamos y aquí ya tenemos toda la información.
Y aquí viene para unos lo divertido y para otros un tormento, porque Y ustedes analizar. tienen que ingresar una por una. Por ejemplo, le sale este nombre de aquí, que es el crítico que se encontró. Sí. Ingresamos, pero recuerden que no es solo uno, hay diferentes casos. Y aquí sale en inglés la descripción y ustedes tienen que ir analizando. La aplicación les da una posible solución, que en este grado dice eh, actualizar el parámetro FlexNet Publisher 11.16.2 o superior. Cuando es later, por la traducción, no se traduce como tarde, sino o superior. El superior. Ajá. Dice, aquí te dan otras opciones. Usted también puede ver y son otras como recomendaciones. La salida y los puertos, que tienen que tomar en cuenta los puertos. Y este es el IP que se estaba analizando. Este es el puerto, el 27000 TCP. O sea que realmente crítico así del todo no ha sido solo una actualización. En este caso sí, Ujú. pero ¿cuál es el Peores. problema? Que como les mostré antes, Ujú. las vulnerabilidades pueden ir escalando. Ujú. Y esto quiere decir que nunca se le tomó atención durante meses. Ah, claro. Y por Primero eso pasó se de volvió, informativa, luego Sí. sí, y hasta llegar a crítica. y se volvió Ajá. crítica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir analizando. Acá, por ejemplo, cuando dice Mixer, es porque hay varias. Entonces ingresan y aquí tienen altas, medias y informativas y tienen que ir a hacerlo con cada una. Y cada una se va agregando al informe. Ajá. Pero me sale un libro, no sé. O sea, básicamente son informes un poco extensos y así se van haciendo. Pero como les digo, esto se genera en base a los resultados del escaneo. Cuando ustedes dicen, volvemos a la página de acá, volvemos acá y ven, digamos, aquí está el 3, ustedes realizaron el 004 y dicen, qué emoción, ya terminó, Ujú. pero verifican el tiempo acá y no pasaron de hora y media a 3 horas, no les va a salir esta información. Esto no les va a salir. Simplemente les va a salir un mensaje de que se encontró tal vulnerabilidad, pero no va a salir más porque no van a tener acceso. Y eso es debido a que el proceso no finalizó de la forma que debía haber hecho. Entonces eso deben tomar bastante en cuenta. Y se puede traer un portátil y hacer eso. Si sea, con el ustedes, USB. si ustedes pueden traer equipos, podría ser, sino que tendrían que tener igual los cables de red porque debemos estar conectados al internet. No corre peligro de que se dañe. Creo que no. Si no eres ingeniero y lo arreglas. Claro. Te ingenias mago. para eso. Te El ingenias. ingeniero Bonilla es el mago. Entonces, Y a ver. ahorita, como ven, salen estos diferentes vulnerabilidades y hay que ir analizando. Ya les voy a explicar igual a mayor profundidad, pero ese sería el proceso básico en cuanto a lo que es el escaneo de vulnerabilidades. Entonces, sí ya vamos a hacer la práctica. Como les dije, ya voy a conseguir un cable de red y, por ejemplo, vamos a conectar ese equipo, porque todo esto es igual. No es que tenemos que formar una red interna como tal. Ujú. Simplemente conectamos el cable de red al internet y nosotros ya podremos, en base al servidor CentOS y a la aplicación, ya nosotros tenemos el acceso a ese equipo para realizar el análisis de vulnerabilidades. Por ahora vamos a hacer los análisis con las máquinas internas que disponemos acá y podemos inclusive solicitar al laboratorio H403 que nos permitan una IP de uno de los equipos de allá y podemos igual hacer otra práctica. Y al final lo que yo sí quisiera es que por medio de UTIX nos den la autorización y conectarnos a otra máquina, si es que fuera de otra unidad, otro departamento, o si fuera posible, una que esté fuera de la ESPE matriz, para que nosotros podamos hacer, como quien dice, la práctica real. Claro. Entonces, eso es la parte que yo quería mostrarles. Y ahí sí ya, por lo menos esta sección ya terminamos hasta aquí. ¿Tienen preguntas o dudas? Todos cuando vayamos a desarrollar. Póngase pilas. Él sí explica bastante bien, lo digo por experiencia porque yo también fui su alumno. Sino que no falten a clases
Ya. y atiendan a todas las clases que él da, porque generalmente de alguna cosa que da en clases va igual en la prueba. Y las pruebas no son realmente complicadas, sino que sí toca estudiar a conciencia. Pero de ahí, de aprender, pueden aprender muchísimo. Entonces, Tomar 50 preguntas en media hora. Ajá, 50 preguntas en media hora. Así a ustedes les decían lo mismo. es que es preferible los bancos de preguntas a las otras pruebas. Por ejemplo, en ciencias exactas, no, a nosotros nos llega